Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Reporteros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. En Brasil, el final de 2020 estuvo marcado por el fallecimiento de un hombre negro, quien fue golpeado hasta la muerte por los guardias de un supermercado Carrefour en la ciudad de Porto Alegre. Después de este crimen, se organizaron una serie de manifestaciones frente a los supermercados Carrefour en todo el territorio. Pero antes de eso, ese mismo año, la lucha racial brasileña se organizaba. En las semanas anteriores a estos acontecimientos, nuestros corresponsales en ese país acompañaron al movimiento Black Lives Matter de Brasil, frente al racismo profundamente arraigado en una nación donde el 56% de la población es negra, en comparación con el 13% de Estados Unidos. Los movimientos negros están ganando terreno en la educación, la política y la prensa. En este reportaje nos sumergimos en el movimiento de la lucha racial brasileña. Veamos el siguiente reportaje. Septiembre de 2020. Estamos en São Gonçalo, una de las zonas más pobres del estado de Río de Janeiro. No hay nada peor que ver la vida de un niño interrumpida por el racismo estructural que experimentamos en las favelas de nuestra ciudad. Rafaela asiste al primer homenaje en memoria de su hijo, abatido durante una operación policial contra un traficante hace 4 meses. En medio de la crisis de coronavirus, João Pedro estaba jugando en la casa de sus primos cuando fue víctima de las balas de los policías que invadieron por error la casa familiar. Tenía 14 años. João Pedro deja la imagen de un joven muy aplicado, apoyado por su familia. Todo el mundo lo sabe. Y aquellos que no lo conocían lo conocen hoy por esta tragedia. Su padre, madre, abuelas, tías y hermana menor están de luto por la vida que le arrebataron una semana antes de la de George Floyd en Estados Unidos. Bajo la sombra de la revuelta tan mediatizada que vivió el país norteamericano, Brasil quedó en el olvido. Sin embargo, su fuerza policial es la más violenta del mundo y mata 17 veces más negros que la fuerza policial estadounidense, en casi total indiferencia. Por aquí. Al lado de los padres de João Pedro, espero que les guste, está Paula Díaz. Ella es quien creó el proyecto de la sala de lectura en nombre de João Pedro. Este es su espacio. Entren. Paula dirige una ONG que trabaja por los jóvenes negros de los suburbios, como Nathan, que estaba con João Pedro el día en que murió. Mi esposo es negro, mi hijo Nathan también, y nos sentimos obligados a pedirle que adapte su comportamiento debido al color de su piel. Le pedimos que sea más amable de lo normal. Somos más estrictos con él porque, como es negro, tiene que ser irreprochable ante los ojos de la sociedad. No debería ser así, todos somos iguales, sin importar el color de nuestra piel. Al igual que João Pedro, 12 niños negros murieron debido a las balas perdidas en 2020 solo en el estado de Río de Janeiro. La última tragedia tuvo lugar a finales de diciembre. No Rio de Janeiro, 2 crianças morreram baleadas em frente à porta de casa na Baixada Fluminense. Emily y Rebeca, primas de 4 y 7 años, fueron víctimas de los barrios pobres. Todas las víctimas son negras. Una violencia racial a la que Paula Díaz responde con cultura. Aquel día de noviembre, la activista inauguró el coro Vidas Negras Importan, que en portugués significa Las vidas negras importan. La enseñanza de la historia y de la cultura afrobrasileña es obligatoria en las escuelas de 1996. Sin embargo, rara vez se enseña en el aula. Aquí vamos a valorizar la cultura afro porque la conocemos muy poco y quiero mostrarles que nosotros, los negros, podemos hacer lo que queramos, podemos hacer nuestros sueños realidad. Vamos a luchar para que se conviertan en grandes músicos. Ser grandes cantores, grandes músicos. Descendientes de los 4 millones de africanos que fueron llevados a la fuerza a Brasil, no todos estos niños saben que su país fue el mayor territorio esclavista de América.
Mi tatarabuela era africana. No, perdón, era una esclava. Creo que vino a Brasil en barco. Cauã, te equivocas. Tu tatarabuela era africana. La trajeron a Brasil para esclavizarla. Sus hijos y nietos son brasileños descendientes de esclavos, ¿entiendes? El racismo se infiltra en la vida cotidiana de estos jóvenes, que a menudo permanecen en silencio. Frente a nuestras cámaras se animan a hablar. Un día estaba en el parque con mi hermana, mi hermano y mi abuela. Había algunas chicas blancas jugando, así que les pregunté si podíamos jugar con ellas. Nos dijeron no. Solo pueden participar los blancos. Aquí no hay espacio para los negros. Entonces nos fuimos y una de ellas nos llamó monos. Y dijo que nuestro cabello era duro. Nunca le dijimos a nuestra abuela. Una juventud constantemente discriminada a la que Paula intenta inculcar el orgullo por su color de piel. Para curar las heridas de la esclavitud brasileña también se libra una lucha en la política. Días antes de las elecciones municipales, la campaña electoral está en pleno apogeo en Campo Grande. Es en este barrio popular donde Jair Bolsonaro tuvo la mayor votación de Río durante las elecciones presidenciales de 2018. Por primera vez en la historia del país hay más candidatos negros que blancos en las elecciones municipales. Y principalmente mujeres negras. Buenos días, soy Renata Souza, candidata a la alcaldía de Río. ¿Cómo están? Renata Souza ha sido diputada del estado de Río de Janeiro durante los 2 últimos años y también fue jefa de gabinete de Marielle Franco, una concejala local que defendía los derechos humanos y la causa negra, que fue asesinada a principios de 2018. Cruzo los dedos para que seas elegida. Trabajaste con Marielle, la adoraba, aún no puedo creer que la hayan matado. Era brillante, no sé qué decir. Puedo intentar convencer a la gente de que vote por ti. Al parecer, Marielle fue asesinada con arma de fuego por milicianos cercanos al presidente Bolsonaro. Su muerte deja un gran legado. El racismo fundó Brasil. Tenemos la oportunidad de rehacer la historia con hombres negros, mujeres negras que entren en el poder. Estamos aquí para abrir la posibilidad de superar las desigualdades sociales a partir de los intereses comunes. La entrada de la población negra en la política es una cuestión de vida o muerte. Una emergencia que el actual gobierno niega, a pesar de que todos sus 17 ministros son blancos. Pero el presidente Jair Bolsonaro procura mostrarse con las pocas figuras públicas negras que lo apoyan. Como el diputado federal Elio López. Durante sus alocuciones semanales en sus redes sociales, el presidente se refiere a él regularmente. El gran hombre negro es Helio. Lo considero mi hermano, salvo que tardó un poco más en salir. Ven aquí, van a ver. Está un poco demasiado bronceado. Si no, tendría mi misma cara. Apodado La Sombra de Bolsonaro o su compañero negro por los opositores, Elio López apoya incondicionalmente a Jair Bolsonaro y afirma que los movimientos negros solo existen para dividir al país. En esta foto, a la derecha está Elio López, a la izquierda Sergio Camargo, otra figura negra que se opone a la lucha contra la discriminación racial. A finales de 2019 fue nombrado director de la Fundación Cultural de Palmares, el único organismo público encargado de defender la cultura afrobrasileña. Por supuesto que tenemos que dejar de conmemorar la conciencia negra. Es un tema que la izquierda ha aprovechado para propagar el odio. Desde su nombramiento no ha dejado de atacar a los movimientos negros, llamándolos esclavos ideológicos de la izquierda. Pero también ha atacado a periodistas como Pedro Borges. En Sao Paulo, Pedro fundó Alma Preta, una agencia de periodismo especializada en temas raciales. Entonces, ¿qué noticias tenemos? Hoy tiene una cita con su abogado para discutir su demanda por difamación, que lo enfrenta precisamente a Sergio Camargo. Lo que pasó es que me atacó.
Yo le seguía en las redes sociales hasta que un día me bloqueó y luego me atacó públicamente. El presidente de la Fundación Palmares dice que victimizo a los negros, que estoy a favor de la segregación racial, que soy antiblanco y lo más grave, me acusa de defender a bandidos, lo cual es un delito. Ataques en las redes sociales, noticias falsas, una técnica que, según Pedro, el actual gobierno utiliza para desacreditar la lucha racial. Es una de las figuras que representan el contexto actual. Se utiliza a los negros como portavoces de una agenda muy conservadora para hacer que se pierda lo que la población negra ha alcanzado en Brasil. Para, de alguma manera, promover retrocesos de todas esas conquistas que a población negra obteve no Brasil. Es muy importante defender a un periodista negro que, como negro, tuvo que atravesar todos los obstáculos de nuestro país para convertirse en periodista. Defenderlo es defender la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a ejercer la profesión de periodista. Todos estos derechos consagrados en nuestra Constitución deben aplicarse a todos los brasileños, pero no es así, estamos retrocediendo. Un paso atrás, siendo que los negros y los mestizos representan ahora el 56% de la población de Brasil. En Río, Renata Sousa se prepara para votar en su barrio, Maré, el mayor grupo de favelas de la ciudad. En la entrada de la escuela, que fue convertida en centro de votación, hay algunas cámaras y simpatizantes del barrio. Les digo a todos los que pasan por aquí que voten por ella porque representa a las mujeres negras de las favelas. Trabajamos muy duro para alimentar a nuestras familias, pero no tenemos derecho a nada. Somos constantemente discriminados porque somos negros. Necesitamos poner a una mujer negra a cargo porque ella sabe lo que necesitamos. Voten por Renata. Es la primera vez que un candidato a alcalde de Río vota en una favela. Pero cuando es momento de entrar... Es porque estamos en una favela, porque vengo de acá, porque soy negra, ¿no? No se le permite el acceso a la prensa, que como nosotros desea acompañar el momento simbólico del voto de la candidata. A diferencia de los otros candidatos importantes de la ciudad, Renata Sousa vota sola y sale con un sabor amargo. El Estado democrático de derecho nos revela su cara más racista y prejuiciosa. ¿Qué clase de democracia es la que impide que se grabe el voto de un candidato de la favela? Es muy simbólico. Muestra lo mucho que nos queda por recorrer. Es muy simbólico también. Ese es el tamaño de nuestro desafío. Menos mal que vieron lo que pasó, o si no, no me habrían creído. Con solo 85.000 votos, la candidata no pasó de la primera ronda, pero en estas elecciones se lograron algunas victorias en la lucha contra el racismo. En varias ciudades hubo un ligero aumento en el número de concejales negros y mestizos, como en Sao Paulo. Unos días después de las elecciones, el simbólico Día Nacional de la Conciencia Negra reúne a unos cientos de personas en la avenida principal. Pondremos el tema de la raza y la mujer en el centro del debate político. Erika Hilton desafía al gobierno actual. A sus 27 años, esta activista es la primera mujer negra transexual que se convierte en consejera municipal en la capital económica del país. Pero este año, el Día de la Conciencia Nacional, estuvo marcado por una terrible noticia. Hoy se levantaron los puños por João Alberto, un hombre negro de 40 años que fue golpeado hasta la muerte el día anterior por los guardias de seguridad en un supermercado Carrefour en Porto Alegre. La gota que colmó el vaso para la recién representante electa de la ciudad. Lo que ocurrió en Porto Alegre solo ilustra el racismo que existe hoy en día en Brasil. Esta muerte rompe la idea de que Brasil no es un país racista. Mientras vivamos bajo la ilusión de una democracia racial, no podremos enfrentar la realidad, no podremos combatir las estadísticas de muerte de la población negra. Es un genocidio. En Brasil, el 75% de las víctimas de homicidio son personas negras.
Cifras inaceptables para Pedro Borges, que hoy cubre el mitin para su periódico. Cada 23 minutos muere un George Floyd aquí en Brasil. Pero si los brasileños reaccionaran con la misma fuerza que los movimientos negros en Estados Unidos, seríamos ejecutados, encarcelados. La represión del Estado aquí es tan fuerte que dificulta la movilización. Bajo las cámaras de Alma Preta, la agencia de Pedro, la multitud comienza a moverse hacia el supermercado Carrefour más cercano. La revuelta se intensifica. Un viento de indignación que se extiende más pacíficamente en los días siguientes, en Porto Alegre, Belo Horizonte e incluso Brasilia. O como 2 días después, en los suburbios del norte de Río. Frente al Carrefour de un centro comercial, más de 300 personas enojadas piden boicotear a la cadena de supermercados francesa. Manifestaciones en todo el país, pero sobre todo una caída de más del 5% en la bolsa brasileña. Bajo presión, el grupo Carrefour Brasil anunció las medidas tomadas. 100 contratos administrativos destinados a personas negras. Un paso adelante en un país donde solo ocupan el 10% de estos puestos. Las vidas negras importan. El movimiento antirracista finalmente obligó a las empresas brasileñas a mostrar solidaridad con los afrodescendientes. Una grieta que se abrió, por fin, ante la urgencia de la necesidad de un cambio. Hasta aquí esta emisión de Reporteros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.